Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Así están las cosas y bueno, ya veremos el día de este viernes lo que realmente sucede con la Asamblea Nacional, pero acuerdos, alianzas que se van formando, otras que se van rompiendo, en fin, eso es parte de lo que ocurre aquí en la política. Estamos con el coordinador del Observatorio Legislativo, con Roger Celi, vamos a hablar justamente sobre esto y también sobre los desafíos que tendrá la nueva Asamblea Nacional, porque tiene poco tiempo y tienen mucho trabajo por hacer. Bienvenido, Roger, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿cuál es su perspectiva de todo lo que se está viviendo, de todo lo que se ve, se escucha sobre la Asamblea Nacional, estos acuerdos de estas alianzas y también los retos y desafíos que tendrá el nuevo legislativo? Lo escuchamos, Roger. Muy buenos días y muchísimas gracias también por la invitación. La perspectiva creo que es de alguna manera positiva porque el presidente Noboa está logrando algo que no lo pudo conseguir en su momento Guillermo Lasso, que era unos primeros atisbos de gobernabilidad. Recordemos que el presidente Lasso en la sesión inaugural de la Asamblea 2021 no consiguió mantener los acuerdos previos que había conseguido, digamos, con el Partido Social Cristiano, por ejemplo. Y ahora el presidente Noboa posiblemente logrará más de 100 votos para la conformación de las autoridades de la Asamblea Nacional, porque él está en la alianza, ADN está en la alianza y es el centro de gravitación de las demás organizaciones políticas. Y en un segundo momento también hay que evaluar el pragmatismo, y es que posiblemente esta alianza de más de 100 votos, que al momento se ha evidenciado, quizá no dure permanentemente, sino que se vaya desgastando conforme se vayan presentando temáticas más complejas y polarizantes. Por ejemplo, cuando ya haya que conformar comisiones, quizá veremos una alianza similar, pero ahí tendremos, por ejemplo, organizaciones políticas como Construye y como otras bancadas que se intentan formar a último momento, buscando un espacio en la Asamblea Nacional de representación. Quizá muchas se queden fuera. Y luego con temas más complejos como por ejemplo una proforma presupuestaria. Yo difícilmente veo a la Revolución Ciudadana votando a favor de una proforma presupuestaria que tenga reducción, por ejemplo, en sector educativo, considerando que, ya se ha dicho, el Estado no tiene los recursos suficientes como para pagar o seguir financiando ciertas áreas importantes para el país. Entonces ahí yo creo que se van a ir rompiendo las alianzas. Y para concluir, hay que pensar en una democracia todavía inmadura en el país, que no va a tener acuerdos fijos y programáticos que duren un año, 2 años, sino que desafortunadamente vamos a volver a ver posiblemente lo que ocurrió en anteriores periodos legislativos, en donde las agendas parlamentarias consensuadas y aprobadas se aprobaban en 40, 50 o 60%, ¿no? Entonces hay que atenerse a ver mayorías móviles, mayorías que se van generando de acuerdo a la coyuntura. Así es importante. Y bueno, hablando de los grupos parlamentarios más grandes, quizás la RC5 será el grupo parlamentario más numeroso de la nueva Asamblea Nacional, pero claro, no va a tener una mayoría absoluta, eso es lo que decíamos, van a tener que siempre dialogar con otros. Recordemos sobre, bueno, este pacto, esta alianza, a inicios de este mes hubo un cruce de mensajes polémicos entre el expresidente Correa y el líder social cristiano Henry Kronfle, quien se menciona podría ser el nuevo presidente del legislativo. Y bueno, la punta del tema de la discordia era justamente este posible juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Y bueno, antes de concretarse este acuerdo, el presidente electo Daniel Noboa, él mismo mencionaba que estaba abierto a dialogar con todas las organizaciones políticas, pero cuando fue consultado justamente sobre esta alianza para lograr mayoría en el legislativo, el presidente Noboa admitió que había diálogos con RC, pero aclaró que los acuerdos serían puntuales para aprobar leyes concretas y dio a entender de que no va a apoyar esta situación de un posible juicio político a la fiscal. Y lo decía así, no hay pactos ocultos, ni cogobierno, ni ministerios. Lo que eso es siempre el principio del fin. Una vez que empiezas a operar de esta manera, es el principio
Delfín, y también, pues ahí mencionaba que no apoyaría al juicio político a la fiscal Diana Salazar y aseguró que no cogobernará con el correísmo. Entonces, ¿cómo entender una alianza de este tipo, Roger? ¿Qué podemos esperar de esto que, bueno, que se está viviendo ahora y también de las intenciones del grupo parlamentario más, que será el más grande, respecto a fiscalizar a la fiscal general? Bueno, ahí hay al menos tres reflexiones al respecto de qué, qué está detrás de estas alianzas políticas, de estas conversaciones. En primer lugar, y ya se ha dicho en varios espacios, hay que reconocer que la Revolución Ciudadana todavía es importante políticamente en el Parlamento y a nivel nacional, al menos a nivel electoral. Y en ese sentido, creo que los gobernantes, en este caso Daniel Noboa, deberá prestar atención no solo para la conformación de autoridades, sino para lo que resta de su periodo de gobierno a la Revolución Ciudadana. Es un actor político con el que hay que conversar. En segundo lugar, efectivamente, la Asamblea Nacional debe fiscalizar, creo que es una atribución que le compete constitucional y legalmente, pero ahí hay que hacer una distinción, y es que fiscalización no significa persecución. La fiscalización por principio debe obedecer funciones de la señora fiscal general del Estado. Lo lógico sería que se someta a una evaluación, entiéndase un juicio político. Y el principio de oportunidad. Si es que hoy en día los ecuatorianos estamos viviendo una crisis energética, ¿qué es más importante? ¿Fiscalizar lo que pasa en el sector energético o lo que pasa en el sector justicia? Es el principio de oportunidad que hay que respetar. Y Claro. creo que estas dos lógicas, por principio, en materia de fiscalización, nos hacen pensar que quizá no es oportuno un juicio actualmente a la fiscal general del Estado. Ahora, en tercer lugar, es también importantísimo señalar que la Revolución Ciudadana puede iniciar un proceso autónomo para evaluar a la fiscal general del Estado. Un juicio político no implica una censura de destitución per se. Un juicio político, en el mejor de los casos, idealmente significa una evaluación, incluso una descarga por parte de la fiscal general del Estado a una petición parlamentaria legítima. Ahora, hay que ver si es que políticamente, como bien ha señalado Daniel Noboa, esta alianza se configura en algún momento para lograr una destitución posiblemente de la fiscal. Pienso yo que los acuerdos que se han generado ya en una primera instancia no se deberían romper en el transcurso del tiempo, pero insisto que eso no ha ocurrido en las últimas legislaturas. Los acuerdos se rompen y posiblemente las variables cambien de aquí a 3 o 6 meses y el juicio de la fiscal vuelva a ser una moneda de cambio, porque en estas negociaciones creo que fue una moneda de cambio importante para ver hasta dónde pueden avanzar las pretensiones de un movimiento como la Revolución Ciudadana o las pretensiones de un movimiento como el oficialismo. Claro, ahora hubo el rechazo, pero obviamente estarán probando, ¿no? Hasta dónde se puede utilizar aquello. Ahora, Roger, hablando de los retos de la Asamblea Nacional, porque eso también es importante, la Asamblea que fue disuelta tenía algunos pendientes, ustedes como Observatorio Legislativo me imagino que le van tomando el pulso a la Asamblea, y ya que no pudo terminar su periodo y es esta la que terminará el periodo de la anterior que fue disuelta, pues tendrá algunos pendientes. ¿Cuántos pendientes tiene la Asamblea Nacional? Porque imagino no tendrá mucho espacio para hacer nuevas propuestas de ley, porque tiene mucho trabajo desde ya. Sí, efectivamente, la Asamblea Nacional siempre tiene trabajo represado, esto es normal. Por poner un término, cada periodo legislativo recibe un trabajo avanzado, un trabajo también incompleto por parte de las legislaturas pasadas. Y ahí vemos que no solo la legislatura cesada deja más de 400 proyectos de ley en trámite, sino también la legislatura 2017-2021. Si sumamos las dos cifras, alrededor de 900 proyectos de ley están ahí esperando a ver si es que son importantes para los nuevos legisladores, porque ellos tienen toda la 900 proyectos de atribución. ley, impresionante. Sí, 900 proyectos de ley. Y decía, pues los legisladores actuales tienen la facultad legítima y legal de decir, pues continuamos con estos o los archivamos. Eso puede ocurrir. Yo creo que es momento de hacer una contabilidad, un catastro de lo que ha pasado en la legislatura para lograr ser más eficientes. ¿A qué me refiero?
Pasa que en comisiones como la de Justicia y Estructuras del Estado hay acumulados más de 200 proyectos de ley. Y en comisiones como la de Transparencia hay 1 o 2 proyectos de ley. Hay una suerte de ineficiencia a la hora de distribuir el trabajo en las comisiones de la legislatura. Y eso implica, entre otras cosas, también una distribución poco eficiente de los recursos. ¿Por qué? Hay legisladores que han presentado 10, 20 proyectos de ley y apenas 2 se aprueban. ¿Qué pasa con los otros 18? Recordemos que los proyectos de ley no nacen de la nada, sino que tienen una partida presupuestaria para asesorías y para demás, y esto pues genera un gasto público para el país. Creo que hay un reto bastante importante en las bancadas. Las bancadas deberían tratar de juntar todas las iniciativas legales que tienen sus legisladores y tratar de unificar aquellas que se parecen, para que haya una reducción en el número de proyectos de ley que se presentan. Ahora, y un punto muy importante para el Ejecutivo y para el Legislativo, y es que leyes fundamentales para el país que ya se han avanzado en los últimos años ya están en segundo debate. Alrededor de 20 cuerpos normativos en materia de minería, en materia de seguridad, de gestión de riesgos, de contratación pública, etcétera, ya están en segundo debate y esperan solo la votación de la legislatura. Yo siempre digo que esta Asamblea Nacional tiene una oportunidad que no todas las legislaturas han tenido, y es que pueden aprobar en los primeros 6 meses 20 leyes, lo cual sería un mensaje positivo para el país, porque, insisto, el trabajo ya está avanzado. Y ahora, pues, los legisladores deberán también recibir proyectos de ley del presidente. Evidentemente, ya ha señalado que va a presentar proyectos de ley económicos urgentes, al menos 1 al mes, y con ello, pues, tendrán también un trabajo importante que hacer. Y finalmente, también pues los legisladores podrán presentar nuevas iniciativas, pero ojalá estas estén alineadas a proyectos de ley que ya se han presentado y vayan configurando una especie de retroalimentación a lo que ya se ha venido haciendo y no empezar desde cero, ¿no? Claro, empezar desde cero sería perder el tiempo, amigos. Son las 7:35. Conversamos con Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo. Hablamos del futuro de la Asamblea Nacional y hablando de los retos y lo que debería hacer la nueva Asamblea. Roger, considerando el poco tiempo que tiene, ¿hacia dónde debería enfocar sus prioridades? Además de, bueno, acoger esos proyectos que están pendientes, ¿qué debería tener como prioridades el nuevo legislativo? Bueno, creo que la prioridad es sintonizar con la agenda ciudadana, es decir, sintonizar la agenda parlamentaria con las necesidades de la gente. La ley más importante, o digamos la normativa más importante, es la reforma parcial a la Constitución en materia de seguridad, que busca el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en las calles. Eso ya está en segundo debate, simplemente se necesita una convocatoria del Pleno para aprobar esa reforma parcial y seguir los pasos, la consulta popular y demás. Eso en primer lugar. Otras leyes de seguridad ya se han aprobado. La Asamblea Cesada entregó más de 5 leyes en materia de seguridad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Los reglamentos y la política pública y el presupuesto para que esas leyes funcionen no se ha hecho realidad. Entonces ahí la Asamblea tiene un rol, el de fiscalizar que esa política pública y esas leyes se cumplan. En segundo lugar, el tema de empleo, me parece que es un tema muy importante, y pues ahí el presidente creo que ha enfocado mucho su plan de trabajo al respecto de enviar proyectos de ley económicos urgentes que busquen generar incentivos tributarios a las empresas que generen empleo. Entonces será un debate de la legislatura ecuatoriana para lograr de alguna manera generar más empleo en el país, porque hay un desempleo y subempleo importante, ¿no? Y en tercer lugar, todos los políticos pueden decir que van a solucionar en 1 año, 6 meses los mayores problemas del país, pero si no hay financiamiento para eso, creo que van a tener un gran limitante. Y ahí yo me atrevo a decir que el tema de reservas internacionales va a ser un punto de discusión importante. ¿Se traen o no las reservas internacionales de los más de 8.000 o 10.000 millones de dólares que hay en el exterior para la inversión social en empleo y seguridad? Creo que va a ser un debate importante que ha promovido la Revolución Ciudadana, que ha mencionado el propio presidente y que podría ser una posibilidad de debate, ¿no? Entonces son 3 temas importantes, yo creo, prioritarios que hay que tomar en cuenta, y se me pasaba uno, el tema de la ley de gestión de riesgos. Esa ley ya está en segundo debate. Creo que debería ser la primera ley que apruebe la Asamblea Nacional, quizá en la segunda sesión, porque es un proyecto de ley que ya ha sido revisado. Incluso hay legisladores que han sido ratificados en la curul y que conocen del proyecto de ley, y creo que es un tema que ya está sentado y zanjado y que podría ser ley en los próximos meses, sin lugar a dudas.
Claro, y considerando que tenemos el niño a las puertas, pues sería importante. Ahora, hablando de leyes también, Valentina Centeno, la jefa de la bancada del oficialismo de ADN, ha confirmado que el presidente electo Daniel Noboa enviará dos leyes urgentes. Ya lo ha dicho, es esta reforma tributaria y la ley para el sector energético para la autogeneración de energía ante esta crisis energética. Y según Centeno, pues este acuerdo con el correísmo y el PCC pretende justamente viabilizar el trámite de estas leyes y buscar una mayoría absoluta para que estas leyes sean una realidad. Ha dicho, ¿cómo ve estas dos leyes que estaría proponiendo lo primero que hará el Ejecutivo? Bueno, en primer lugar, el presidente no puede enviar dos proyectos de ley de forma simultánea. Así lo establece la ley. Debe ser uno y luego otro. A excepción de que declare estado de emergencia en el país o de estado de excepción, y ahí sí podría enviar más de un proyecto de ley. Entonces, actualmente debería decidir qué es primero, tema tributario o tema energético. Y luego de ello, ya analizando cada uno de los proyectos de ley, evidentemente el tema de energético cumple, digamos, con los parámetros de trámite perdón, el tema tributario cumple con los parámetros de trámites de una ley urgente. ¿Por qué? Porque versa sobre una materia económica específica, porque trata de buscar un equilibrio en las finanzas públicas y salir de una situación económica, pues, urgente y emergente. Lo Claro. que habrá que ver es que si este proyecto de ley cumple con los criterios constitucionales que desafortunadamente tendrá que valorar el CAL. Ahí pues la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece, yo creo que no tan atinadamente, que el CAL evalúe si es que no tiene vicios de inconstitucionalidad. Y eso ya le pasó al presidente Guillermo Lasso, ¿no? Que sus proyectos fueron devueltos por este tema. Ahora, el tema energético yo creo que va a ser un poco más complejo porque hay que buscar una relación causal entre la crisis energética y el equilibrio de las finanzas públicas. Y ahí Claro. creo que hay un reto del presidente de la República al respecto de justificar por qué un proyecto de ley energético tiene que ver con un tema económico urgente. Evidentemente, la lógica nos dice si es que no hay energía, no hay generación de economía, de producción y demás, pero quizá eso debería transformarse específicamente a la realidad del articulado del proyecto de ley que presente. Sin lugar a dudas, la Asamblea Nacional tendrá un debate interesante y pues el tema energético creo que va a ser un punto de inflexión, pero más allá de eso, yo quisiera señalar un dato importante. El tema energético no pasa tanto por la normativa. Si nosotros revisamos la ejecución presupuestaria de esta cartera de Estado, vemos que no supera el 30% en su plan anual de inversiones. Ujú. Entonces, de ahí vemos que quizá el recurso económico en el tema energético no es el problema, sino la falta de ejecución del presupuesto y la falta de previsión de políticas públicas ante un fenómeno natural como el estiaje. Bien, importante esto de la Asamblea Nacional, amigos. Estamos conversando sobre el futuro del nuevo legislativo que ya se posiciona este viernes. Yo quiero agradecer a Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Esto recién empieza, así que sin duda vamos a tener mucho tiempo para conversar sobre ello. Gracias, Roger, por estar con nosotros y darnos una visión un poco más clara de lo que va a ser esta nueva asamblea y de las prioridades que al menos debería tener. Gracias, Roger, nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación, pues y que tengan un gran día. Un abrazo.